¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos aquí en Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja, ombligo de semana, y como siempre un gusto que nos acompañen en Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, temas que esperemos sean de su interés. Nos acompañará el periodista Armando Vázquez, así que tenemos muchos temas interesantes para usted el día de hoy, así que arrancamos Corte de Caja. Y bien, un gusto que nos acompañen en este miércoles de Corte de Caja Político. Como siempre, un gusto que nos acompañen lunes y miércoles con Corte de Caja Político, martes y jueves Corte de Caja Negocios. Así que siempre un gusto que nos acompañen aquí a través de TVD Primera Plana y las redes sociales de Corte de Caja. Y bueno, aquí en Corte de Caja TV este día, temas que esperemos sean de su interés. Estará con nosotros el periodista Armando Vázquez, ya se está conectando por ahí. Y bueno, los temas para este día. El Fondo Monetario Internacional no dicta la agenda en el país, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. También el caso Banamex y el caso de Carlos Slim TV, que prácticamente tiene todo el interés de entrar en este sector desde hace tiempo. Por otro lado, caso Lozoya, circo, maroma y teatro nada más. También la secretaria de Seguridad Pública Federal habla de una disminución de la violencia en Cajeme y en otros puntos de nuestro estado. Estamos con otros datos, cómo va ese tema, y también hablamos del tema del conflicto minero y del balance también de los primeros días de la administración de Antonio Cesarán aquí en Hermosillo. Pero bueno, arrancamos con el primer tema y tiene que ver precisamente con lo que sería tema del Fondo Monetario Internacional. Él habla de que el tema de que esta institución no dicta la agenda de nuestro país. El presidente, desde que tomó protesta como presidente de la República, ha hablado de que para él no se tiene que seguir de manera doctrinaria todos los lineamientos que marca los principales organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial y algunos otros organismos internacionales que él considera que no deberían de presionar tanto. Y esto sale a colación de la situación que vive Argentina y algunos otros países en los que el Fondo Monetario Internacional ha dado algunas recomendaciones en cuanto a política económica, en cuanto a la forma de manejar la situación económica de su país, de cara a la situación complicada que están viviendo muchas economías de todo el mundo y también aquí en Latinoamérica. Y en ese sentido, el presidente López Obrador dice, ellos no van a dictar esto, no me voy a dejar presionar. Y también esto nos recuerda seguramente el tema de las calificaciones de la deuda del país, el tema ahí que el presidente pues ha ninguneado ahí muchos de los parámetros de medición de la calificación de la deuda de nuestro país, de que no es algo que realmente le preocupe a él, cuando las implicaciones que eso pudiera tener en nuestro país son sumamente importantes, sobre todo desde el punto de vista de que se está batallando ya de antemano con el tema de captación de recursos provenientes de inversionistas extranjeros, y además está el tema de la falta ahí de confianza de algunos inversionistas en algunos sectores específicos para poder atraer inversiones para nuestro país. Y en ese sentido, la calificación que se le otorga a nuestro país es siempre importante porque delimita de alguna otra forma la capacidad que tienen algunos fondos internacionales de poder apostarle al país, de poder invertir en el país, y que no lo pueden hacer en caso de que la calificación crediticia de nuestro país no esté en los parámetros aceptables o que ellos necesitan tener para poder invertir. Así que sí es importante ese tipo de temas, pero bueno, a colación de esto, ahora habla precisamente de la situación del Fondo Monetario Internacional y habla de que no estará él prácticamente a expensas de lo que le estén dictando estos organismos internacionales, que sin lugar a dudas son importantes siempre el tenerlos aquí. Y no sé, por ahí, Juan y Sebastián, si ya tengamos ahí por ahí Armando Vázquez ahí, que podamos ahí enlazarlo, que ya estaba listo para entrar. Armando, ya nos escuchas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí lo estamos escuchando, ahí en cabina. Sí, me escuchan. Excelente, adelante Armando. ¿Cómo estás? Muy buenas Perfecto. tardes, gracias por acompañarnos aquí en Corte de Caja Político. ¿Cómo estás, Armando? Bien, fíjate, gracias a Dios. Cuidándonos del coronavirus, como todo mundo. Toreándolo, no hay de otra. ¿Cómo ves este Así es. tema, Armando, antes que nos gane el primer corte? ¿Cómo ves el tema de la declaración del presidente en el sentido de que México no tiene por qué estar pendiente de lo que dictamine el banco, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que él no va de acuerdo a lo que serían los lineamientos que ellos señalarían? ¿Qué opinas de esa declaración? Yo creo que va a ir en conjunto con lo que declaró Argentina. El país de Argentina, el presidente habló prácticamente de una moratoria
Venezuela está sumamente endeudado con el FMI también, y pues obviamente México requiere de su aval para poder acceder a créditos de la banca internacional. Pienso que lo que se avecina es una moratoria como se manejó en los 80, creo, más o menos, poquito antes de López Portillo. Va a ser un tema que va a surgir a la palestra. Sin embargo, esas declaraciones del FMI en relación a que el PIB de México va a caer prácticamente al 2.5% para este 2022, como que es para decirles a los bancos, oigan, a los bancos internacionales, México está en un gran riesgo, ¿eh? Así que si le prestan es bajo su cuidado, bajo su riesgo, pero yo ya se lo digo. O sea, siento que es por ahí la política que está manejando el FMI, y el presidente pues obviamente desdeña como desdeña todo, ¿no? O sea, claro, primero es él y luego después de él es él, y el mundo no se hizo hasta que llegó él. O sea, sí, finalmente maneja la agenda de los temas, un tema que él de una u otra forma quiere ponerlo en la palestra, pero lo preocupante es de que llegáramos a lo que tú mencionas de la posibilidad de una moratoria. Ojalá que no, porque las implicaciones económicas para nuestro país pudieran ser sumamente complicadas. Pero bueno, vamos al primer corte, Armando, si te parece, para regresar aquí, porque hay temas importantes en la agenda, y Armando, qué mejor que Armando Vázquez con esa experiencia que tiene, y sin lugar a dudas son los periodistas más preparados aquí en nuestro estado, qué mejor que debatir estos temas con él. Así que vamos al primer corte, sigue con nosotros, estamos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa, regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, continuamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando. Como siempre, invitarlos a que puedan seguirnos a través de las redes sociales de Corte de Caja, en Facebook como Corte de Caja, Instagram también como Corte de Caja, Twitter como Corte de Caja MX, y también en el portal www.cortedecaja.com. Siempre importante el poder escuchar sus comentarios, sugerencias sobre los temas que platicamos aquí en Corte de Caja, y hoy temas de política, de gobierno, y aquí con la presencia virtual aquí de Armando Vázquez sobre estos temas que sin lugar a dudas son de su interés. Y un tema, una declaración, Armando: oceanografía no será un obstáculo para la venta de Banamex. Una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de Banamex, que fue una que sin lugar a dudas acaparó las portadas durante las últimas semanas. Y bueno, él ha hablado de la importancia, bajo su perspectiva, de que Banamex quedara en manos de mexicanos, y por lo mismo, él, de manera prácticamente de relaciones públicas, de PR de Banamex, dice: vamos a hacer lo necesario para que no haya obstáculos para la venta de Banamex, y qué mejor que sea para alguien de manos, para inversionistas mexicanos. ¿Qué opinas de este tema, Armando? Bueno, ya entró el quite el HSBC también, ¿no? El día de hoy. Pero además de eso, hay que recordar que los litigios como el que tiene Banamex contra esta empresa van a tardar 2 años en terminar. O sea, de aquí a entonces van a suceder muchas cosas. Pero si lo dice el presidente, ¿acaban antes o no acaban antes, Armando? No creo que acaben antes. No creo. Porque, sobre todo porque yo siento que está bien eso de querer mexicanizar en el buen sentido, no nacionalizar, mexicanizar Banamex, pero bajo otra estructura. O sea, es una lástima que los bancos desde hace 20 años no presten dinero a riesgo. O sea, nada más prestan para créditos de casa, de carro, seguros, pero aquellos créditos a la inversión con cierto riesgo, pues ya se acabaron, ¿verdad? No, y son dos temas ahí que tú mencionas importantes, porque cuando hablamos de mexicanización,
a lo mejor, Armando, más de uno pudiera acordarse de los temas de Cabal Peniche, de Hank, de muchísimos otros ahí apellidos en el momento en el que se nacionalizó la banca y que precisamente no nos dejan como que muy buen recuerdo. No sé si esa parte de alguna otra forma pudiera a lo mejor ser uno de los riesgos que pudiera llevar a cabo esa mexicanización de la que se está planteando. Sí, pero hay un detalle muy interesante. Uno de los tipos que quieren comprar eso, pues obviamente ya sabemos que es Salinas Pliego, a quien trae de la cola ahí en el SAT, con 2,000 y pico, ¿no?, de millones de impuestos, pero, o sea, tiene que ser alguien mexicano pensando en que va a aportar recursos para altos riesgos. Mira, tenemos que más de 20, 25 años que la banca no presta dinero para ese tipo de inversiones. O sea, si tú vas a la banca y le llevas como muchos años antes un proyecto y le dices apóyame para ejecutarlo, te apoyaban con sus riesgos. Pero no, eso ya no lo hemos vuelto a ver, ¿verdad? O sea, yo creo que ya va una generación y media que no sabe lo que es eso. Entonces, Banamex está pues en el mundo, está realizando esta operación, pero lo está haciendo justo en los tiempos en los que México se está volviendo muy volátil en su seguridad, según las certificadoras, y pues empata con lo que está ocurriendo en el país y con su acción. Empata, no es que sea una derivada de otra, simplemente empatan y pues el mensaje enviado es otro, ¿no? Claro, y aquí el tema ahí, finalmente, lo complicado es de que, como platicamos hace unos días ahí en Corte Caja Negocios con Arturo Fernández, el dirigente de la Coparmex, él comentaba, bueno, el caso Citibanamex no debemos de verlo como un tema aislado, si lo vemos desde la óptica de una probabilidad de riesgo político que ellos estén planteando o de volatilidad de la economía mexicana, porque ya son otras instituciones también financieras que previamente, antes de Banamex, también han salido operaciones del país, y en ese sentido, vemos cómo esa pudiera ser una lectura del tema de la aversión al riesgo, aunque va de desincorporación de activos o de venta de activos. Por otro lado, llama la atención de que estamos hablando, como el mismo Ciri lo dice, de la joya de la corona, una de sus redes de sucursales más importantes a nivel mundial y una de las redes bancarias de las que más han generado ingresos para sus accionistas a nivel mundial. Entonces, más de uno se pregunta, ¿y por qué entonces quieren vender la joya de la corona? Porque si quieres vender el camello muy alto, tienes que hablar maravillas del camello, ¿verdad? Obviamente. Qué mal pensado eres, Armando. Sí, no es nada más decir, pues tenemos tantas sucursales, pero ¿saben qué? Hemos tenido problemas tecnológicos, hemos tenido problemas sindicales, hemos tenido problemas con eso. Si hablas así en esos términos, pues va a reducirse el precio. Entonces, obviamente tienes que decir que son los más fregones. Ahora, me llama la atención que Banorte-Interacciones hayan entrado al quite. ¿Por qué? Porque la banca de Interacciones, que es, como ya sabes, de Hanron, donde hay una gran participación de ellos, se especializaron en préstamos a los gobiernos de cualquier tipo y de cualquier nivel, ¿eh? O sea, de hecho es la banca que más presta a cualquier tipo de gobierno, no de ahorita, de hace 20 años, son especialistas en eso. Entonces, si ellos la compran, pues obviamente van a tener otro tipo de fondeos sobre los cuales manejar y crean un círculo virtuoso, pues que le va a ir de maravilla, ¿no? Azteca también quería hacerlo, como ya hemos dicho con el caso de Salinas Pliego, pero hay un factor que me llama muchísimo la atención. De los 2,000 y pico de bancos del bienestar que no sé, de los cuales se han construido, dijeron 800, lo cual no sé si sea cierto, y que las construyeron por allá lejos, de una manera muy desorganizada, muy desordenada. Obviamente que el gobierno no hay que dudar que a lo mejor se le antoje y los convierta en banca de bienestar, y logras carteras y logras esto y logras aquello y logras muchas cosas, pues, o sea, es un peligro que estamos viendo cuando hablan de mexicanizar. O sea, justificas de alguna manera el hecho de que el gobierno pudiera adherirse o hacerse de ese tipo de inmuebles. De activos, claro, y llama poderosamente la atención precisamente el de que aparentemente habría un veto a Ricardo Salinas Pliego, pero sin lugar a dudas,
con la habilidad que lo caracteriza y que finalmente pues ha salido adelante con el tema ahí de impuestos hasta el día de hoy, pues no hay que descartarlo porque ha tenido una habilidad ahí para poder librar más de un obstáculo cuando se propone algo, así que no podemos perderlo de vista. Pero Armando, también, hablando de multimillonarios, Carlos Slim quiere entrar a televisión y está listo para entrarlo, así que yo creo que es un tema que tenemos que retomar ahorita regresando al corte, así que siga aquí con nosotros, se va a poner bueno, estamos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí en Corte de Caja Político, miércoles de Corte de Caja Político. Estamos platicando con el periodista Armando Vázquez, que le conoce y bastante bien a estos temas. Y hablábamos de Carlos Slim antes del corte, el multimillonario mexicano más conocido a nivel mundial. Desde hace muchos años ha querido entrar al tema de televisión, se habló en su momento de televisión abierta, y ahorita con la posibilidad de que invirtiera incluso más de 8,000 millones de pesos para poder entrar al tema de televisión, en este caso televisión vía cable. Pero bueno, estaríamos hablando del nacimiento, Armando, de un conglomerado de medios impresionante, dada su experiencia, lo que comentabas ahorita, tras bambalinas, del tema de sus inversiones en medios en Estados Unidos y en otros países, y también teniendo en este momento, pues, empresas tan importantes como Claro Video, Uno TV, y también teniendo la concesión, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos y algunos otros eventos deportivos. Realmente, el momento que entrara Carlos Slim sería un momento de entrar a las ligas mayores. ¿Cómo ves esta posibilidad, Armando? La veo muy factible. El día de hoy la IFT iba a definir este tema, ¿no? Pero por el hecho de que ella se haya puesto en la palestra, significa que tiene la capacidad para desarrollar esa televisora tan interesante y tan importante. Porque acuérdate que los grandes empresarios, los hombres del poder, los hombres del dinero, siempre aspiran a más poder, más que dinero. O sea, el dinero es consecuencia de... Pero hay un apartado muy especial en todos esos ricos millonarios que no te lo da el dinero tan fácilmente, o las inversiones, o el nombre. Es el hecho de colocar gente en las candidaturas, el hecho de comprar partidos, el hecho de poder establecer las nuevas reglas del juego político. Eso ya es materia de poder real, ¿no? Ahorita sí, son poderosos, pero ¿poderosos para qué? Pues ahora, Carlos Slim sabe muy bien que tiene acomodada una agenda enorme de gente que lo sigue a través de Dish, de Claro Video, de esto y de aquello, lo cual le permite darlo a conocer ahora que busca esa afirmación a través de los 8,000 millones de pesos que dice que puede invertir y todo ese rollo. Pero el mundo ya se dio cuenta que hay ese foco de oportunidad, que bien puede ser a través de ese tipo de organismos o de productos, o bien inventarán cualquier otro a nivel internacional que pueda incidir en México, ¿verdad? Así como tiene el Wall Street, el Times, o tiene acciones en el New York Times y todo eso, y no lo dudes que también tenga en otros mexicanos, en otros medios mexicanos, pero como te digo, o sea, ya poder ejercer el poder real, que ya lo vivió, lo está viviendo ahora con López Obrador. Recuerda que hace 12, 13 años él fue el que hizo el Plan Azteca. No sé si recuerdas aquel que se presentó allá, donde elevaba prácticamente a la presidencia al mismo López Obrador,
que se presentó en, ¿qué palacio es? Se desconectó ahí, Armando, ahí te desconectas ahí del micrófono, Armando, pero sí, ahorita recordando lo que tú comentabas, de alguna otra forma también si nos vamos al pasado, que sería el momento ideal para que pudiera entrar Carlos Slim precisamente a la televisión. ¿Por qué? Porque si bien recordamos que ha habido intentos anteriormente, de alguna otra forma, Emilio Azcárraga, Grupo Televisa, el propio TV Azteca, de alguna otra vez, pues como dirían, ahí algunos le hacían manita de coche al gobierno para que no permitiera la entrada de Carlos Slim a este tema, y ahorita el presidente López Obrador, hay una afinidad que es pública con Carlos Slim, hay una cercanía que tienen desarrollada desde muchos años, hay una amistad, y creo que se vería el momento ideal, es si no entra Carlos Slim a televisión ahorita, pues no veo cuándo sería entonces. Sí, pero además de eso, de entrar, acuérdate que el poder político te acarrea un poder social. Y lograr tener los dos, híjole, va a poder hacer locuras, Carlos Slim. Y sí lo va a lograr, vas a ver. O sea, no le veo mucha dificultad para que consiga sus objetivos. Es el hombre más... Claro, y también pensando también de que de alguna otra forma los otros grupos, estamos hablando de Televisa, de TV Azteca, pues también haciendo su tarea de alguna otra forma, principalmente Televisa con esta fusión que está en este momento también muy avanzada, que pudiera tener con Univisión para crear el corporativo de medios también de habla hispana más importante del mundo, de alguna otra forma no responde a lo mejor directamente a esta posibilidad de Carlos Slim, pero de alguna otra forma lo blindaría o le daría un posicionamiento de mayor competencia ante la posibilidad de que el hombre más rico del mundo durante algún tiempo y el más rico de México durante los últimos años como Carlos Slim entrara a este tema. Pero bueno, tenemos otro tema también en la agenda, mi hermano, si te parece, que vamos a entrarle regresando del corte y tiene que ver con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, y ahí la pregunta es si será solamente puro circo, maroma y teatro, porque no vemos ningún avance, no vemos cuál es la rentabilidad de tenerlo como testigo protegido bajo los lineamientos que originalmente se platicaron, así que yo creo que es un tema que debemos de abordar aquí contigo, y si nos permiten vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Sí. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político, platicando aquí muy a gusto los temas aquí con Armando Vázquez. No sé si está echando un bacanorita ahí en esta tacita o es un café, pero bueno, temas interesantes aquí para compartir aquí en Corte de Caja político. Armando, el caso Lozoya, puro circo, maroma y teatro. ¿Qué pasa con el caso Lozoya, Armando? Mira, si lo vemos en el contexto general, el problema no es lo que pasa con Lozoya, el problema es qué puede pasar con todos los otros que quieran tener o convertirse en testigos, así como Lozoya. O sea, ya no le van a creer, pues no va a ser tan fácil que se entreguen o que empiecen a hablar de las corruptelas que tienen 3 años. Ahora, el caso, combatiendo, ¿no? El caso Lozoya, ¿cuántos años tiene ya? Pues, o sea, lleva para 1 año y medio más o menos de que empezó a manejarse, ¿no? El tema. El otro detalle es están apareciendo otros nombres de gente dentro del caso Lozoya y la corrupción en Pemex, de gente involucrada que está ahorita en gabinete de López Obrador. O sea, yo creo que por ahí no quieren abrir la caja de Pandora, pues mínimo se caerían 2 o 3 de los amigos del presidente, ¿no? Y sacarían a relucir otros trapos. Muy interesante. Pero sobre ahí todo ahí de que algunos de esos funcionarios que se ha ventilado ahí en algunos medios de comunicación, que ha trascendido algunos de los nombres en los expedientes judiciales, algunos estarían involucrados en obras tan importantes como Dos Bocas incluso. Incluso, sí, de hecho hay 2 tipos, ¿no? Involucrados en eso.
Pero además de ello, hay que recordar que son fuerzas de poder cada una muy interesantes porque de alguna manera, por ejemplo, has de recordar que el papá de Emilio Lozoya, el mismo nombre, diferente apellido, Emilio Lozoya, hay cierto parentesco Emilio Lozoya familiar. Talman. Talman, sí, creo que es compadre, habían dicho del mismo López Obrador, ¿verdad? En su momento se empezó a manejar eso y muchas cositas así, pero la verdad es que hay enfrentamientos de grupos de poder alrededor de este personaje que la regó cuando se fue a comer aquel pollito, pues aquel patito allá en En cierto el Cunán, a restaurante. uno de los restaurantes, Sí, que lo los va pescando emblemáticos ahí ahí en una Polanco, le reportera. salió muy caro el patito, ¿no, Armando? Carísimo, parecía ganso lo que se había comido. Pues obviamente tuvo sus repercusiones. Ello habla también de que se le hace mucho caso a la cuestión mediática, ¿verdad? Claro, y Más porque que a la la posibilidad ahorita es, jurídica. lo que está ahorita ventilándose es la posibilidad de que nuevamente pudiera regresar a prisión domiciliaria. Entonces parecería, como dando la razón a lo que tú comentas ahorita, que fue más un castigo de corto plazo, que realmente hay una intención en este caso de poder avanzar en este expediente del caso Lozoya, ¿no? Así es, pero además vamos viendo los otros casos de corrupción que hay, donde la misma FGR, según esto, pues tiene sus investigaciones. Entonces, debilita mucho la credibilidad de la Fiscalía General de la República, con Germán Manero por enfrente, ¿no? Por supuesto. O sea, este tipo de cosas le pegan a la imagen, le pegan fuerte, le pegan muy duro. Pero además hacemos la pregunta, bueno, pues aparte de Rosario Robles, ¿quién más está en la cárcel por corrupción? Ese es Exacto. el grave problema de este tipo de regímenes Sí, porque populistas. hablamos ahí de temas emblemáticos como el tema del aeropuerto, que se habló de temas de corrupción, no hay absolutamente nadie ahí vinculado a Nadie. proceso por ese tema, y muchísimos otros, ¿no? Que recordamos ahí, y ahí es cuando el tema precisamente de las acciones específicas de la Fiscalía General, pues no vemos que sigan caminando. Pero hablando aparte de la Fiscalía, otra institución emblemática tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública, y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Armando, quien sustituyó al actual gobernador Alfonso Durazo, habla y da estadísticas en el tema de inseguridad. La inseguridad, un tema lacerante en todo nuestro país, en todos los estados, Sonora no es la excepción, y hay municipios en Sonora que viven el flagelo de la inseguridad como pocos a nivel mundial. Uno de ellos es Obregón, que ha estado en el ojo del huracán durante muchos meses, y habla del caso específico de Obregón. Incluso la propia Secretaría Pública Federal habla de que hay una mejor coordinación ahora que llegó el nuevo gobernador Alfonso Durazo, habla de que hay avances en el tema, pero incluso llega al grado de decir que ha habido una disminución en el tema específico de los homicidios en el estado, en la ciudad, perdón, en Cajeme, cuando estamos hablando de números redondos, y en diciembre hubo más de 80 ejecuciones, homicidios en el caso de Cajeme, ahorita van en lo que va de enero, que ya casi se nos va más de 40. Estábamos hablando de una disminución que aparentemente la secretaria es la que estaría haciéndose referencia, y la pregunta sería si realmente se ha notado este tema de que haya una disminución efectiva en el tema de lo que sería la violencia en Cajeme. ¿Cómo visualizas esta declaración, o nuevamente caeríamos al mundo de los otros datos? Hay una chapuza que se cometió ahora que cambiaron al director general del INEGI. Si te fijas, lo nuevo que acaba de salir ayer fue que estamos en un stand-by y que se está estabilizando el asunto de los homicidios dolosos o los homicidios de este tipo, ¿no? Lo cual, obviamente, si lo trasladamos a Sonora y vemos Obregón, pues entran muchas dudas. La importancia de Obregón reside en que, salvo Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad más violenta de las 50 en el mundo, pero no de ahorita, tiene más de 20 años de violenta, o sea, dices tú, esto no nació ayer, esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ese tipo de circunstancias no han podido terminarlas porque hay mucho raigambre adentro. Entonces, el detalle que dice la secretaria de Seguridad de que es que vino a finales o a principios de diciembre del año pasado un grupo especial táctico de la Secretaría de Marina que están ahí trabajando directamente con su centro de inteligencia independiente, o sea, son los chicos rudos, malos y difíciles para los malandros, ¿no? Hasta donde se sabe.
pero vienen a atacar el crimen de alto nivel, no vienen a atacar el crimen de bajo, que también mata. Claro. Sí, o sea, y sobre el alto nivel, cuando atacan y hacen y deshacen, generalmente no se tiene información, no se proporciona, se queda entre esto. ¿Por qué? Pues ve a saber cuáles sean sus políticas, ¿no? Acuérdate que es la Marina. Entonces, no son, que digamos, muy transparentes. Es Y más, una estrategia que se está planteando en el caso de Sonora, en el que, bueno, están cambiándose las cabezas de seguridad pública de algunos municipios, ya cambió la de Guaymas, cambió precisamente la de Obregón, pero fuera de ese cambio de cabezas, y también de pronto decirnos que llega más estado de fuerza, o sea, más elementos de seguridad pública, en este caso federal, de la Guardia Nacional, del propio Ejército, de la Marina, para poder apoyar a las actividades contra la delincuencia en Sonora. El gobernador habla de que también van a fortalecer algunas otras instancias como en el tema de prevención, va a estar precisamente en Cajeme, va a estar en San Luis Río Colorado, relanzando el tema de prevención, que sin lugar a dudas es un factor importante, pero más allá de eso, yo creo que preocupante, Armando, no sé qué opines, el tema de que los feminicidios siguen incrementándose, el tema también de la violencia hacia los periodistas sigue incrementándose, y finalmente en la estrategia de seguridad no se ve un tema de avance en aspectos que hemos platicado aquí en Corte de Caja previamente. No se ve un cambio de timón en la estrategia, por ejemplo, de investigación, no se ve absolutamente nada en ese tema, en el tema de elementos. Muchos dicen que más, a lo mejor el tema debería cambiar a menos elementos mejor pagados, y ahí es donde vemos que como que no hay cambios de la estrategia en esos aspectos que cuando menos deberían de ponerse en la discusión. Pero si te parece, Armando, precisamente con ese tema vamos a regresar relacionado con el tema de la violencia a los periodistas, un tema importante que estaba en los planos de México, pone a México en el plano internacional, desafortunadamente, de forma negativa, y del que tú también abordaste, estuvo en tu columna el día de hoy de manera importante. Así que si te parece, vamos a regresar con este importante tema después del corte. Sigue con nosotros, estamos en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político. Están buenos los temas aquí analizados con Armando Vázquez, y hablando del lacerante, del preocupante tema de la violencia desafortunadamente no cesa en ninguno de los estados de nuestro país. Sonora no es la excepción, algunas de las ciudades también de Sonora, y un tema que también de una u otra forma negativa cubrió las planas internacionales, tiene que ver con el asesinato de más periodistas, de más comunicadores. México desafortunadamente también ocupa los primeros lugares a nivel internacional como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Lo platicamos también el lunes aquí con Iri Andrade, también sobre ese tema. Y Armando, ¿cuál es tu opinión sobre este tema que de alguna u otra forma pues afecta a todos los comunicadores como tú, que tienen una gran experiencia, que se han metido en temas de investigación por muchos años? Hablaba Iri Andrade, por ejemplo, de que pues prácticamente eso el tema de la inseguridad ha hecho que muchos comunicadores pues prácticamente ya no hagan investigación, y tú tratas precisamente de esos temas tan importantes de la denuncia sobre el tema de los asesinatos a periodistas en tu columna del día de hoy de Archivo Confidencial. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Armando? Hay dos contextos. Uno es, en estos 3 años han muerto 51 periodistas, han matado. Fueron 40 y tantos en los últimos 2 sexenios, por cada sexenio fueron 40 y tantos. Ese es un contexto que vale la pena. Hay quienes hablan hoy y hacen sus análisis diciendo que
tanto va el cántaro al agua con las declaraciones mañaneras en contra de la prensa de parte del presidente, que pues las repercusiones se pueden estar viendo. Ese es uno de los contextos. Perdón. Hay otro más que hemos visualizado en relación a la ley Mordaza que se quiere poner vía internet y vía el poder censar las opiniones dentro de los noticieros de radio y televisión. Eso se va a aprobar en 60 días, si es que no existe otra cosa. O sea, ya fue aprobado. Falta que lo ratifique la Suprema Corte de Justicia y tiene 60 días la gente para empezar a ocuparse del tema, ¿no? Los especialistas y todo ese rollo. El detalle es que ese tipo de acciones se realizaron o se han estado realizando en los países totalitarios y nos va a pegar muy duro a todos porque todas las plataformas de Facebook como esta o cualquier otra plataforma, no vamos a poder opinar, pues tenemos que decir nada más la noticia escueta tal cual es ante el llamado derecho de la persona que está recibiendo la información. Sin embargo, hay que recordar que este es un tema viejo que se trató por allá en los 85, 86, si mal no recuerdo, y que terminó en la conformación de un ombudsman, el ombudsman del lector y el ombudsman del periodista. El ombudsman es una figura que es un intermediario que soluciona situaciones y pone su propio contexto. Hay que recordar también que esa figura ya existe y se encuentra enclavada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. O sea, entonces, ¿por qué mezclas esto con aquello? ¿Por qué no refuerzas el ombudsman del lector o del que recibe la información, en lugar de atacar a rajatabla y sacar ese tipo de propuestas por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esos son los detalles que llaman la atención. Y el otro es a través de Internet. Hay que recordar que ya intentaron que ellos ellos, me refiero al gobierno, tener todos los datos biométricos de cada uno de los mexicanos vía celular y les falló. Pero si no, ya estuviéramos todos en una lista y ya sabrían quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y a qué hora salen los programas y qué comemos y todo el rollo, ¿no? Como una especie de control totalitario, insisto en eso del control totalitario. Ahora lo que están buscando es regular las redes sociales. Esto es lo más. Empezó hace 2 años, luego se cortó, hubo cosas así y ya volvió a retomar el hilo, el tema. O sea, bueno, pues ¿de qué fregó se trata este asunto, no? No es el primer gobierno que intenta regular la actividad periodística. Sin embargo, por ejemplo, en España dejaron libre a la prensa. En Estado nunca se han metido con eso porque es un derecho constitucional que siempre han respetado los gringos, los ingleses, los franceses, todos ellos. En España, por ejemplo, y esto es reciente, ha de tener de aquí de los 75 para acá, que ya dejaron libre completamente la prensa hablada y escrita. Por eso en las radios de allá son muy, ¿cómo te diré? Dicen muchas malas palabras, muchísimas más que aquí. Sí, hay ¿Qué pena vamos a empezar? Se le empezar? hace a veces hasta un exceso, ¿no? ¿Y exceso, qué papel sí. jugaría, de acuerdo a lo que mencionabas incluso el día de hoy en tu columna, qué papel jugaría en todo caso Lili Téllez, por ejemplo? ¿Qué papel jugaría ella como senadora de la República en este tema que es parte de lo que tú mencionas el día de hoy en tu columna? Yo creo que tenemos que tener un vórtice, o vértice, como quieran decir. Necesitamos a alguien como ella, que es legisladora, que pueda reunificar, unir o ser una semilla del resto de las organizaciones de periodistas del país. ¿Para qué? Pues para poder poner rumbo a una serie de cuestiones, para crear nuevas metodologías, para poder impulsar y señalar ante el mundo, ante las organizaciones mundiales de defensa del periodismo, decirle, oigan, está pasando esto en México. Abramos un canal de comunicación que englobe a todos los periodistas mexicanos que quieran entrar a este juego y obviamente tener una plataforma en la cual poder ser escuchado por más gente, por más audiencia. ¿Por qué? Porque el gobierno te mide en base a tu audiencia. Si dice, te ven muy poquitos, entonces no vales. Y por lo tanto no entras ni en sus presupuestos que hacen para
promover las acciones de gobierno, que es legal y muy válido. No entras tampoco, o sea, como te ven, te tratan y ni siquiera te envían a veces, no, ese no pinta, dice, y no te envían ni los boletines, que es su trabajo. Entonces, basta de eso. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera somos periodistas. Ya veríamos el detalle de aquellos que apenas empiezan, o youtubers, o cosas así, ¿verdad? Porque Pero aquí importante lo que mencionas tú, que finalmente Lili Telles, al final, como dices tú, y por eso el que la mencionas tú, de alguna otra forma, Armando, tiene mucho que ver que ella confluye en dos aspectos fundamentales. Además de periodista y de haber tenido una trayectoria importante en medios, actualmente senadora de la República, senadora por Sonora, y confluye entonces la posibilidad de que ella pueda tomar la batuta en ese tema. Ha habido alguna discusión ahí sobre algunas acciones ahí que tuvo algunos de rifirrafes, vamos a decir, ahí con algunos periodistas locales anteriormente, pero creo que esta, como bien comentas tú, y es parte de la columna que invito a que lean ahí a quienes ven Corte de Caja el día de hoy, y bueno, y siempre pendientes de la columna de Armando Vázquez, Archivo Confidencial, y que menciona, porque finalmente Lili Telles como legisladora tendría de alguna u otra forma la batuta para poder entrar a este tema, y qué mejor oportunidad que entrarle en este momento, ¿no, Armando? Sí, pero hay otro punto, Jesús, también. Acuérdate que ella sufrió un atentado, estuvo a punto de morir, ya sabe lo que es sentir morirse. Muy importante mención. Y lo ha dicho, o sea, la empatía entra por los tres canales diferentes que se estaban buscando, el hecho de ser periodista, legisladora, y que ya sufrió un atentado. O sea, y que también, por otro lado, recientemente ha generado también mucha simpatía por la forma como, por ejemplo, encaró en su momento a López-Gatell en tribuna, y que eso le ha llamado, obviamente ha jalado también el interés y la simpatía de muchos ciudadanos en todo el país, no nada más en Sonora, en la forma como ha encarado un tema, y que mucha gente se sintió representada en ese tipo de situaciones. Pero bueno, antes que nos vean aquí la guillotina del corte para seguir aquí platicando con Armando, vamos a ir rapidito, créame, a un corte, y vamos a regresar rapidísimo aquí con Armando Vázquez platicando en Corte de Caja. Sigan aquí con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Ya este morro. Bien, seguimos aquí en Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político. Estamos platicando con el periodista Armando Vázquez, temas relevantes del tema de seguridad, el tema de libertad de expresión, el tema de la inseguridad contra los periodistas, un tema que sin lugar a dudas es importante abordar desde las diferentes aristas, pero también otra área que tiene también importancia en nuestro estado y también tomó relevancia a nivel nacional e internacional, el tema del conflicto minero, Armando. Tú hablas también ahí, tienes la experiencia ahí de abordar el tema desde de diferentes ópticas, diferentes aristas, el papel que juega Napoleón Gómez y Urrutia en este tema. Napo juega sus cartas, el gobierno federal juega sus cartas, el gobernador Durazo de alguna otra forma quiere participar y quiere coadyuvar con este tema. ¿Cómo ves tú la forma como se está entramando esta situación del conflicto minero y las posibilidades que tenga de poder avanzar hacia una resolución favorable para todas las partes? Yo sí creo que se vaya a solucionar el problema y Napito les tenga que pagar, Napoleón Gómez Urrutia les tenga que pagar. Tal vez él no de su dinero propio, pero sí van a embargarle los inmuebles, los hoteles, oficinas, todo eso, que no va a acabar los 55 millones de dólares, que les debe a 1,000 y pico de gentes, ¿no? Que quienes ya tienen 15, 20 años con el juicio lo ganaron laboralmente, ya no tiene más Gómez Urrutia y su sindicato, o sea, ya no hay otra instancia, lo último que están haciendo es nada más tratar de estabilizar algunas situaciones. Pues hay que recordar que todos ellos son morenistas, todos los que están ahorita, el gobernador Gómez Urrutia, los funcionarios federales son de la corriente morenista,
Y pues de alguna manera el mismo Napoleón es amigo y apoyador de López Obrador. Entonces tienen que tener mucho tiento. Lo que sí es un hecho es que ya no hay otra opción. O sea, o paga. Que yo sí creo que lo quiere hacer, pero está viendo las situaciones de pagar lo menos posible, ¿verdad? O sea, hay que recordar que los mineros que han muerto, por ejemplo, beneficiados de esto, pues van a recibir sus esposas o sus hijos. Son más o menos 1,5 millones, como 1,500,000, algo así lo que les toca a estas alturas de la vida. Aunque la Que no es propuesta que malo, le están haciendo es una cantidad menor, ¿no? Sí, es una cantidad menor, alegan que les habían dado 80,000 pesos al principio y no sé qué otras cosas, pero de eso a los 55 millones de dólares, por favor, o sea, si sacas cuentas, es una millonada en pesos, pues simple y sencillamente. Pero independientemente de eso, lo que hay que recordar que se formó un fideicomiso donde la minera Grupo México metió el dinero, o sea, siquiera se lo debieran el dinero, no. El dinero se lo entregaron en un fideicomiso al sindicato, dijo Napoleón, véngase para acá y empezó el business, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué opinas, Armando? Y Hablando de esta situación, desde el conflicto, platicábamos el lunes también con Miriam Villavicencio, precisamente desde Cananea, que ella tiene ahí, pues ya seguimiento importante al tema, desde Cananea, Agua Prieta, toda la zona norte de nuestro estado, y ella hablaba de que de alguna otra forma se vería, y es la opinión que te pediría. ¿Tú consideras que los mineros en sí, los mineros de alguna otra forma, tendrían a lo mejor más confianza a que la batuta de las negociaciones se lleve a cabo en gobernación más que en la propia Secretaría del Trabajo o en el propio gobierno del estado? ¿Cómo ves tú este tema que parecería de pronto un desdén hacia la secretaria del Trabajo, en este caso, hacia el propio gobernador, el de que, de acuerdo a lo que comentábamos ese día, quizás hay algunas corrientes de los propios mineros que prefieren, en este caso, que la batuta de esto la lleve la Secretaría de Gobernación en el gobierno federal? ¿Cómo ves este tema? es natural que lo lleve la Secretaría de Gobernación, porque son pesos pesados estos. O sea, no son cualquier gente, por eso se burlan tan fácilmente de la Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, minimizan al gobernador, o sea, no está a su altura, según ellos, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, lo que hacen es utilizar al secretario de Gobernación de intermediario entre López Obrador y el mismo Napoleón Gómez Urrutia. Así es como lo ven ellos. Legalmente debe de ser a través de la Secretaría del Trabajo, que es la que tiene el sartén por el mango, pero obviamente dolió mucho el hecho de que hayan taponeado 4 días las carreteras, o sea, hubo unos gastos increíbles ahí una afectación impresionante, toda la zona, nos platicaba Miriam. Exacto. Sí, entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Nadie, pues. Qué suave, ¿no? Entonces, lo que sí también es un hecho es que se están solicitando cosas interesantes para que los que manejaron ese tipo de acciones logren librarlas, según Napoleón, o sea, que no se les finquen responsabilidades federales, ¿no? Ni los metan al bote, como debería de ser legalmente. Entonces abandonaron la lucha y dijeron tierrita volada, qué suave. Y ahorita están fincados en el asunto de la entrega de los recursos, que debe ser antes del mes de junio. Acuérdate que en todos los junios, a principios, allí en Cananea se celebra el desfile de la revolución, ¿no? Claro. Entonces es muy loable, es muy simbólico. Entonces, pues están con todas los dedos cruzados. Y yo creo que van a tener una solución para la semana que viene. Yo creo que por ahí viene el asunto. Yo creo que habrá avances, prácticamente todos los involucrados parecieran tener la disposición de poder llegar finalmente a un acuerdo importante. Creo que va a jugar un papel importante el de que el gobernador, desde su etapa previa, primero como diputado federal, como senador, ha estado conoce el tema de primera mano, ha estado muy en contacto con esta situación y creo que puede confluir muy bien la participación de él con la propia Secretaría de Gobernación, con el propio papel que juega en este momento Napito, estando ligado con Morena. Creo que de alguna u otra forma las fichas están con la posibilidad de que pudiera acomodarse esto. Y Armando, yo sé que estás ahorita a punto ahí de salir para otro compromiso y nada más antes de cambiando radicalmente de tema,
con un tema 100% local. Se da el conflicto en el ayuntamiento de aquí de Hermosillo, con la administración de Antonio Cesarán, ahí por un tema de los trabajadores. ¿Cómo es este conflicto precisamente de cara a lo que son casi los primeros 120 días de la administración de Antonio Cesarán? El tema de los jubilados, por ejemplo, y pensionados que se están ahorita manifestando, es porque dentro de su contrato tenían ellos algunas prestaciones que correspondían a su vez que te las debe dar el ISSSTESON, pues, no ellos, no el ayuntamiento. Hubo ahí unos abogados que se metieron y dijeron e instigaron para que ellos actuaran y sí, tomaron palacio, hicieron esto y aquello, presionaron para que los atendieran a esos abogados nuevos. Hay dos luchas diferentes, la del sindicato, la que maneja el Chava, Salvador Díaz, y esta de los jubilados, que se entremezclan en algunas partes, ¿no? Pero son diferentes, ¿verdad? Una es por el contrato y el no cobro del ISR, y esta de los jubilados es para que se les permita mantener lo que dice el contrato en relación a los compromisos de entrega de, por ejemplo, de préstamos, de cosas así, que según esto el ayuntamiento les tiene que proporcionar, pero sin embargo son facultades del ISSSTESON. Ahí está ahorita la situación. ¿Cuándo va a tronar esto si es que vemos que falló la diplomacia? Yo creo que lo vamos a ver tronar mañana o pasado, más tarde. Estamos ante la primera prueba importante de capacidad de negociación del equipo de Antonio Cesarán. ¿Cómo ves tú este tema o simplemente lo ves con un tema que no va a tener una relevancia en el largo plazo? No le veo una relevancia fuerte. Fue más fuerte otro tema ya manejado directamente entre el gobernador y Toño, donde la libró bien Toño. Lo veo más grillo que otra cosa este asunto, ¿eh? Hay que recordar que el problema que se arregla con dinero no es problema. Claro. Y finalmente por ahí se ve que hay otros intereses ahí en juego que de alguna u otra manera a lo mejor pudieran estar, pues bueno, dando el primer golpe sobre la mesa en este arranque de la administración de Arturo Cesarán, que ha estado muy movido en muchos temas, que después ahí en tu siguiente participación ahí cuando nos acompañes, Armando, para que platiquemos también haciendo un corte de caja precisamente de este arranque de la administración, a más de 120 Perfecto. Días ya de que arrancó la administración municipal. Hemos platicado ahí con algunos otros de los municipios, de Guaymas, de Navojoa, de Cajeme, y también importante el que contigo platiquemos el tema de Hermosillo, de cómo está arrancando Antonio Cesarán. Armando, pues te agradezco muchísimo, sé que ya estás ahí por gracias. Salir ahí a un compromiso, te agradezco mucho tu participación en el corte de caja este día, así que por aquí nos vemos pronto, Dios mediante, Armando, muchas gracias por tu participación. Ustedes aquí que nos acompañen en corte de caja, en este miércoles de corte de caja político. Interesante los temas que vimos con Armando Vázquez, todo el contenido que se genera aquí, lo puede usted ver a través de las propias redes de corte de caja, a través también de las redes de TVD Primera Plana, así que siempre un gusto el que nos puedan estar acompañando aquí en corte de caja político. El día de mañana, jueves de corte de caja negocios, con una edición especial relacionada con los temas de turismo. Mañana va a haber ahí algunos temas que seguramente van a ser de su interés, temas relacionados con la actividad turística en nuestro estado, que sin lugar a dudas es una de las industrias que más debe apostarle a nuestro estado de cara a todo el entorno económico como se encuentra en este momento, uno de los sectores que más fácil pueden reaccionar para impulsar la economía de nuestro estado, sin lugar a dudas es el tema turístico. Así que mañana vamos a platicar de eso en corte de caja negocios y como siempre invitarlos a toda la barra de corte de caja, lunes y miércoles corte de caja político, martes y jueves corte de caja negocios y el viernes corte de caja jurídico, donde también a través del abogado Jorge Piña platica los temas relacionados con el tema de iniciativas de ley, relacionados con el mundo de la abogacía, con temas que también puede ser de su interés desde el punto de vista jurídico. Así como siempre, agradeciendo su participación a través de las redes sociales de corte de caja y como siempre, deseándole lo mejor para ustedes y sus familias y Dios mediante, nos vemos el día de mañana y como siempre, desearles mucho éxito y adelante.